Nada. Bueno, entonces, básicamente, esto es todo lo que vamos a ver de cada tema. Eh, Vamos a empezar primero con pancreatitis aguda. Primero un poco de epidemiología. La pancreatitis aguda tiene una incidencia de 110 a 140 casos por cada 100.000 personas. Tenemos que saber que de todos los pacientes que vengan con pancreatitis aguda, el 80% van a tener una pancreatitis leve a moderadamente severa, mientras que el otro 20% van a desarrollar una pancreatitis severa. Y a su vez, los que tienen una pancreatitis severa tienen una mortalidad de hasta el 20%. En cuanto a la etiología, pues ya sabemos que la principal causa va a ser la pancreatitis biliar, o sea, por litos. El alcohol también es una causa bastante frecuente, la hipertrigliceridemia y causas iatrogénicas, por ejemplo, pacientes que se someten a CEPRE, ultrasonido endoscópico. Hay otras como la hipercalcemia, infecciones, hay causas hereditarias y también autoinmunes. También es importante saber que hay medicamentos que pueden predisponerte a tener una pancreatitis aguda, algunos de los cuales usamos de manera muy frecuente, por ejemplo, furosemida, metronidazol, losartán. Siempre hay que tenerlos en cuenta porque, pues, sí, los vemos muchísimo en los pacientes. Y, por supuesto, también hay causas anatómicas que nos predisponen a pancreatitis aguda, por ejemplo, el páncreas divisum, alguna lesión quística que obstruya la salida de las secreciones pancreáticas. Les voy a presentar como brevemente de cómo funciona la célula acinar del páncreas. De manera normal, la célula acinar pues tiene el retículo endoplasmático. De aquí se libera el calcio y finalmente el calcio es importante para la generación de ATP por parte de las mitocondrias. Y el ATP pues es fundamental para la función de la célula. Luego este calcio es rápidamente eliminado por estos canales y listo. Esto es lo que pasa en una célula normal. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos estos factores que les comenté? Por ejemplo, cuando se hace una CEPRE o cuando hay litos, se estimula este canal que es el piezo 1 que permite la entrada de calcio al interior de la célula cinar. O también el alcohol y los ácidos biliares activan este canal del retículo endoplásmico que también saca el calcio hacia el citoplasma. Entonces, esta acumulación de calcio lo que hace es que hace que la mitocondria pierda la polaridad de la membrana y por lo tanto se reduce la producción del ATP. Si no tenemos ATP, pues ya no tenemos las funciones básicas de la célula y puede haber necrosis celular. Otro mecanismo rápidamente es la activación prematura del tripsinógeno. Por ejemplo, cuando hay traumatismo, obstrucción o consumo de alcohol, lo que sucede es que los lisosomas se fusionan con los gránulos de simógeno. Los lisosomas contienen a la catepsina B y el gránulo de simógeno al tripsinógeno. Cuando estos dos se unen, lo que pasa es que el tripsinógeno se activa a tripsina. Luego la tripsina es liberada y también la catepsina B. Y como saben, la tripsina pues es una enzima que degrada. Entonces empieza a generar digestión tanto de la célula como del exterior, como del parénquima pancreático. Además, la catepsina B estimula ciertas vías que promueven la necroptosis. Solo para que tengamos en cuenta estas vías por las que se da el daño de la célula cinar. Y bueno, una vez que se daña la célula cinar y ésta muere, empiezan a liberarse varios factores inflamatorios y quimiosinas que finalmente producen quimiotaxis. Las dos principales células que intervienen en este proceso inflamatorio son los monocitos y los neutrófilos. Los monocitos no solo se van a activar en el páncreas, sino que también pues van a otras partes del cuerpo y se activan en otros órganos. De ahí que haya como respuesta inflamatoria en otras partes del organismo. Los neutrófilos también son importantes porque promueven al mismo tiempo más activación de tripsinógeno y estrés oxidativo. Los neutrófilos igual liberan los llamados NETs, que promueven la obstrucción de los ductos y más inflamación. Y la célula cinar libera la lipasa, que genera hidrólisis de triglicéridos y esto también contribuye a la falla multiorgánica y a más necrosis de la célula acinar. Y bueno, el diagnóstico es el mismo que conocemos, son según la clasificación de Atlanta de 2012, donde requerimos dos de las siguientes tres características.
dolor abdominal compatible, elevación de la lipasa o la amilasa por lo menos 3 veces por encima del límite superior normal, y los hallazgos característicos en estudio de imagen, que puede ser en tomografía o en su defecto resonancia magnética o ultrasonido transabdominal. Nada más para recordar las características de este dolor, este suele describirse como constante, localizado normalmente en epigastrio, que puede estar irradiado a los hipocondrios, y también puede irradiarse a la espalda. Este dolor puede exacerbarse al comer, al tomar o al estar en posición supina. De igual manera puede estar asociado a náusea, vómitos y fiebre de bajo grado. Y a la exploración es un tanto inespecífica. Puede haber distensión abdominal y disminución de la peristalsis. Y los famosos signos de Cullen y Gray Turner, que son bastante infrecuentes en el 3% de los pacientes en algunos reportes, pero si están presentes, se asocian a una mortalidad de hasta el 37%. Solo para recordar cuál es cuál, Cullen es una palabra, entonces es un hematoma periumbilical, y Gray Turner son dos palabras, entonces hematomas en flancos. Y hay otro que es el signo de Fox, que es básicamente también la aparición de hematomas, pero en las ingles. Y bueno, otra cosa importante, perdón, es la elevación de la lipasa o la amilasa. Eh, Nada más para recordar, tanto la amilasa como la lipasa la vamos a encontrar elevada ya desde las primeras 3 a 6 horas tras el inicio de los síntomas. La diferencia es que la lipasa se puede mantener elevada hasta 2 semanas, mientras que la amilasa solo está elevada de 3 a 5 días. Igual, la lipasa es más sensible que la amilasa. Y bueno, aquí les pongo algunas causas de elevación de amilasa y lipasa. Por ejemplo, la amilasa la podemos ver elevada en cáncer de páncreas, en úlceras duodenales, en apendicitis. La lipasa también se eleva en apendicitis, en obstrucción intestinal y en falla hepática. Algo muy importante y que se ha estado comentando recientemente en algunos artículos es que ya algunos artículos nos recomiendan solo medir la lipasa, principalmente porque es más sensible y más específica que la amilasa, y también tiene un impacto económico, pues porque finalmente solo estaríamos pidiendo una prueba. Además, como les dije, la lipasa se mantiene elevada más tiempo, así que es más útil en pacientes que ya llevan varios días de evolución de este cuadro. Pero bueno, en las guías internacionales como que todavía no hacen este acotamiento. Y aquí básicamente es una recopilación de los últimos estudios donde comparan lipasa con amilasa. Y pues sí, lo que concluyen básicamente todos estos estudios es que la lipasa es más específica para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Ahora, en cuanto a los estudios de imagen, tenemos que preguntarnos cuándo lo vamos a pedir. Lo vamos a pedir cuando no tengamos el diagnóstico del todo claro. Si el paciente tiene el diagnóstico pero no está mejorando, la podemos hacer para determinar posibles causas y posibles complicaciones. Al final de pancreatitis aguda, pues vamos a platicar más de estas complicaciones. ¿Y cuáles son los estudios que podemos utilizar? Básicamente son tres: ultrasonido abdominal, tomografía computarizada y resonancia magnética. Entonces, en ultrasonido, la verdad es que ver el páncreas por ultrasonido no es lo más sencillo. La utilidad del ultrasonido radica más en la identificación de la etiología, porque ahí podemos encontrar datos de colelitiasis o de dilatación de la vía biliar que nos hable de que hay litos en la vesícula o en el colédoco. Entonces, aquí algunos ejemplos de los hallazgos que podríamos ver en un ultrasonido. Por ejemplo, podríamos ver que hay litos en el interior de la vesícula. Aquí, por ejemplo, vemos un poco de edema en el conducto hepático común, y también en ocasiones se puede ver coledocolitiasis distal, aunque es más difícil de ver. Y por supuesto podemos ver datos indirectos de que hay un lito como dilatación del colédoco. Nada más hay que recordar que el diámetro del colédoco depende de la edad del paciente. Y bueno, la tomografía computarizada, como les digo, lo podemos utilizar cuando no tengamos claro el diagnóstico o cuando el paciente no ha mejorado. Algo que hay que tomar en cuenta también es que la TAC puede ser normal en las primeras 48 horas. Entonces, si llega el paciente con 24 horas de evolución y su TAC está normal, aún así no podemos descartar que tenga un proceso inflamatorio en el páncreas. En cuanto a los hallazgos, pues ya saben, puede haber un aumento del tamaño del páncreas, alteración de sus bordes, reducción de su densidad o estriación de la grasa peripancreática.
Y por supuesto también podríamos ver las complicaciones, la aparición de colecciones. Aquí, por ejemplo, vemos algunos ejemplos de hallazgos en TAC. Aquí, por ejemplo, vemos un páncreas agrandado. Aquí vemos un poco de extracción de grasa y aquí, pues básicamente lo mismo, un edema, perdón, un páncreas edematizado con extracción de la grasa peripancreática. Y también es interesante que la tomografía también nos podría orientar hacia la etiología de la pancreatitis. Por ejemplo, en pancreatitis autoinmune hay ciertos hallazgos que nos pueden hablar de que se trate de esto. El famoso páncreas en salchicha, que pues tiene la forma de una salchicha. Eh, Igual cuando el ataque se contrasta, puede aparecer una lesión hipovascular con captación irregular o el aspecto como de que el páncreas está encapsulado. ¿Y a qué otra cosa nos puede servir la TAC? Pues hay unos scores que nos sirven para predecir la severidad de la pancreatitis. Por ejemplo, este que es el CTSI modificado, que toma en cuenta algunos datos de la famosa clasificación de Baltasar con el grado de necrosis pancreática. Creo que no es importante que lo sepamos de memoria, pero sí saber que existe y que es útil. ¿Y cuál es la utilidad de estos scores? Por ejemplo, en este estudio se comparó este score por TAC con los otros índices de severidad, con Ransom, BSAP, Apache 2. Y aunque el área bajo la curva de este score de TAC es menor, pues la verdad es que es bastante bueno. Entonces nos puede servir como una herramienta extra para predecir la severidad de la pancreatitis. Y resonancia magnética. La resonancia magnética nos puede servir sobre todo en pacientes jóvenes y en niños, en mujeres que están embarazadas, en pancreatitis recurrente, aquellos que son alérgicos al contraste, en pacientes que tengan enfermedad renal crónica y en pancreatitis idiopática. ¿Por qué en pancreatitis idiopática? Porque muchas de las que llamamos idiopáticas realmente sí tienen una etiología, pero no la podemos identificar por TAC. Por ejemplo, muchos de los pacientes que catalogamos como con pancreatitis idiopática realmente sí tienen una alteración. Eh, por ejemplo, puede ser microlitiasis, algún ampuloma que la TAC no pudo detectar. Y finalmente, la resonancia magnética es más sensible y específica para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Lo único es, obviamente, es más cara, tarda más, no está en todos los lugares, por eso la TAC sigue siendo la de primera elección. Y lo mismo, la resonancia también nos podría dar algunos datos de la etiología. Por ejemplo, en pancreatitis autoinmune también podemos ver el páncreas como en imagen de salchicha. Podemos ver un páncreas hiperintenso en difusión o una captación punteada en la pared. Nada más como para tener ahí presente. Y bueno, ahora sí nos vamos a meter un poco a los scores y a la clasificación de la severidad. Para clasificar la severidad de la pancreatitis utilizamos principalmente dos herramientas: la clasificación de Atlanta, que es del 2012, y la clasificación basada en determinantes de gravedad. La de Atlanta nos lo divide en tres. La leve es aquel paciente que no tiene falla orgánica, no tiene ninguna complicación y sus comorbilidades están bien controladas. En la moderadamente grave ya hay falla orgánica, pero esta es transitoria, es decir, dura menos de 48 horas. O tiene complicaciones locales o se exacerbó alguna comorbilidad del paciente. Y en la grave tenemos una falla orgánica persistente, es decir, que dura más de 48 horas. Solo tomar en cuenta que la falla orgánica persistente, perdón, la falla orgánica en pancreatitis aguda se define con el score de Marshall, no con el SOFA. Y la clasificación basada en determinantes de gravedad se divide en leve, moderada, moderadamente grave y grave. Y bueno, este es el score de Marshall que se usa para hablar de falla orgánica en pancreatitis aguda. Y bueno, pues es importante hablar de estos scores porque son los clásicos, los que conocemos. Ahorita les voy a platicar de unos scores más nuevos que tenemos para pancreatitis aguda. Pero bueno, está el Apache 2, que realmente fue originalmente diseñado para pacientes que ingresaban a la UTI, es decir, para predecir severidad y mortalidad en estos pacientes. Algunas desventajas del Apache 2 es que son muchísimas variables que no siempre tenemos a la mano. La ventaja que tiene es que la podemos calcular en las 24 horas y pues es bastante bueno para predecir severidad y mortalidad, si vemos aquí el área bajo la curva. El BSAP, pues es una escala que fue diseñada específicamente para pancreatitis aguda.
es mucho más fácil de calcular porque solo son 5 variables y también es bastante buena para la predicción de severidad y mortalidad. Y el ransom, que es como de las más viejitas, que toma en cuenta muchísimas variables. Y la principal desventaja es que si recuerdan, el ransom lo tienes que calcular cuando ingresa el paciente y a las 48 horas. Entonces eso limita un poco su utilidad práctica. Pero bueno, de lo más nuevo es que se están desarrollando algunos scores, como es el PASS score, que la ventaja que tiene este score es que es un score que podemos estar calculando durante la evolución del paciente. No es un score que solo calculamos cuando llega y listo. Entonces, el estar calculando este score durante la estancia del paciente igual nos permite predecir cuál va a ser su evolución. Si vemos aquí en la gráfica, este paciente, por ejemplo, tiene un PASS score persistentemente alto, que correlaciona con que el paciente ha estado hospitalizado durante ya 10 días, mientras que los pacientes que tienen una buena evolución tienen una reducción súper rápida del PASS score y pues tienen una estancia hospitalaria mucho menor. ¿Cuáles son ¿cómo se llama? Los parámetros que toma en cuenta son la falla orgánica, la respuesta inflamatoria, dolor abdominal. Este es importante, la dosis equivalente de morfina, es decir, cuánta morfina está utilizando nuestro paciente para controlar su dolor y si está tolerando o no la dieta sólida. Entonces, ¿cuál es el problema con el PASS score? El problema es que toma en cuenta esto, la dosis de morfina. Y esto puede meternos un sesgo, porque, por ejemplo, en muchos países la administración de opioides no está muy bien regularizada. Entonces, quizás pacientes que no necesitan morfina, en el hospital les empiezan morfina. O otras situaciones que hay pacientes que utilizan opioides de manera crónica. Entonces, llegan estos pacientes y necesitas darles dosis súper altas de morfina para controlar su dolor cuando realmente no están graves. Entonces salió recientemente pues este artículo donde se propone un nuevo score modificado, donde la única diferencia es que se retira esta dosis equivalente de morfina. Y lo que se vio es que es incluso hasta más sensible y específica que el PAS original para predecir la evolución de estos pacientes. Y otro score que tenemos que conocer es el HAPS score. Este es un score muy sencillo que se puede utilizar principalmente en un área de urgencias. Es un score con solo 3 parámetros: si tiene peritonitis, si tiene una creatinina elevada y el hematocrito. Y lo que nos permite es decir si un paciente puede estar en un área, por ejemplo, de hospitalización o probablemente vaya a necesitar estar en un área como de cuidados más críticos, por así decirlo. Si tenemos un HAPS score de 0, nos habla de una muy baja probabilidad de complicaciones como necrosis pancreática, que necesite terapia de sustitución renal o ventilación mecánica. Entonces, con un HAPS score de 0 es un paciente que probablemente podamos tener en piso de hospitalización sin ningún problema. Pero ya si tenemos por lo menos uno de estos puntos, ya no podemos descartar que vaya a tener una mala evolución. Y bueno, en este artículo, básicamente lo que se hizo fue comparar los principales scores en pancreatitis en cuanto a qué también predicen la severidad, la mortalidad y las complicaciones. Aquí lo que hay que destacar es que para severidad parece que el Glasgow score es el mejor, pero para las demás variables, mortalidad, eh, SDRA y lesión renal aguda, el PASS score parece ser el mejor para predecir estas complicaciones. Y bueno, para hablar del tratamiento, básicamente les voy a decir cuáles son las recomendaciones principales de las guías internacionales y brevemente les doy un poco de la evidencia que hay al respecto y que ha salido más recientemente. Por ejemplo, para la reanimación, es decir, para la administración de soluciones, pues básicamente lo que nos dicen las guías es que hay que estar titulando estas soluciones según parámetros objetivos. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, la presión arterial media, el BUN, el gasto urinario. Si ustedes observan, algunas guías ni siquiera te dicen como con cuánto de líquido empezar, como que lo dejan un poco a tu criterio. Pero, por ejemplo, la APA y este que fue el panel de expertos, sí te recomienda iniciar con ciertas soluciones. La APA con 5 a 10 mililitros kilogramo hora y este panel de expertos 3 mililitros kilogramo hora. Pero entonces, ¿cuál es la evidencia que hay en cuanto a la reanimación? Es súper importante mencionar este artículo que es bastante reciente, que es el Waterfall.
Aquí básicamente se compararon dos estrategias de reanimación, una reanimación agresiva y una reanimación moderada. Básicamente, lo que se observó en este estudio es que no hubo diferencia en el desarrollo de pancreatitis moderada o severa, pero lo que sí, los pacientes que recibieron una reanimación agresiva, pues tuvieron mayor sobrecarga de volumen. Y pues ya saben que esto se asocia a muchas complicaciones. Y este año salió este metaanálisis, donde se incluyeron 9 ensayos clínicos aleatorizados, incluyendo el Waterfall, para comparar estrategia de reanimación agresiva versus moderada. Lo más importante de acá es que, como en el Waterfall, ya sea que tengas pancreatitis leve, moderado o grave, pues si le das una reanimación agresiva, vas a aumentar las complicaciones asociadas a sobrecarga de volumen. Pero lo que me parece más llamativo es que en los pacientes que tienen pancreatitis severa, en ellos sí hay un aumento de la mortalidad cuando usamos reanimación agresiva. Entonces, eso nunca lo olviden. Y aquí les explico básicamente por qué pasa esto. Obviamente, en un paciente que tiene pancreatitis severa hay una respuesta inflamatoria sistémica muy importante. Saben que esto se acompaña con disfunción endotelial y pérdida de líquido hacia el intersticio. Si tú además de esto le das una reanimación agresiva, pues obviamente vas a aumentar la cantidad de líquido que está en el intersticio y por lo tanto la hipoperfusión tisular. Por esto el aumento de mortalidad en pancreatitis severa. Pero en pacientes con pancreatitis leve moderada, pues no suele haber tanta disfunción endotelial y por lo tanto no aumenta la mortalidad, la reanimación agresiva, aunque sí hay que evitarla. Otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿con qué lo reanimamos? ¿Con solución salina o con Ringer lactato? ¿Hay diferencia o no? Este metaanálisis del 2021, pues justamente estudió esto. Tomó 4 ensayos clínicos aleatorizados donde se comparaban estas dos soluciones y la verdad es que parece que sí hay diferencia. Por ejemplo, en los pacientes que utilizaron Ringer lactato, tuvieron menos probabilidad de requerir admisión a la UTI, menos probabilidad de desarrollar una pancreatitis moderada o severa y menos probabilidad de complicaciones locales. Es por esto que las guías internacionales ya de entrada te dicen que utilices la solución con Ringer lactato. O bueno, en nuestro caso sería como solución Hartmann. En cuanto a la alimentación, aquí sí hay consenso. ¿Cuándo vamos a iniciar la alimentación en nuestros pacientes? Lo mejor es iniciarlo lo más pronto posible, dentro de las primeras 24 horas si se puede, hasta las 48 a 72 horas, siempre y cuando el paciente lo tolere, obviamente. Y en pancreatitis severa, lo que podemos hacer para alimentar al paciente es darle nutrición por sonda nasogástrica o nasoyeyunal. Lo importante siempre es iniciar la nutrición lo más pronto posible. Entonces ya hay muchísimos estudios que comparan la nutrición enteral versus parenteral. Por ejemplo, en este metaanálisis lo que se observó es que los que inician con nutrición enteral tienen menor riesgo de mortalidad, menor riesgo de falla orgánica múltiple, de infecciones sistémicas y de necesidad de tratamiento quirúrgico. Entonces, sin duda, nutrición enteral siempre que se pueda. ¿A qué hora le doy de comer al paciente? Igual, ya hay muchísimos estudios en este metaanálisis. Se vio que los pacientes en los que inicias de manera temprana la nutrición enteral definida como en menos de 48 horas, tienen menor estancia hospitalaria y no hay un aumento en los eventos adversos. Entonces, parece que es bastante seguro que ustedes inicien la alimentación en estos pacientes. Igual, ya hasta hay estudios que nos dicen que es mejor iniciar con dieta líquida, blanda o sólida. Ya hay varios metaanálisis, este es del 2003, del 2011, pero hay unos más recientes donde concluyen lo mismo. Si tú les inicias de entrada dieta sólida, hay una disminución en los días de estancia hospitalaria y no hay diferencia en la recurrencia del dolor. Entonces parece no haber problema en este sentido. Y bueno, una pregunta es un poco más específica para pancreatitis biliar, pero ¿en qué momento voy a hacer la colecistectomía? Aquí igual, hay un consenso. Siempre hay que hacerlo lo más temprano posible, o sea, como preferiblemente en el mismo internamiento. El único pero es si el paciente tiene colecciones, hay que esperar a que resuelvan o si no resuelven, esperar más de 6 semanas. El problema con las colecciones es que pues tienen un riesgo de infectarse o incluso si son muy grandes pueden limitar la visualización del campo quirúrgico. Por eso se hace esta acotación.
Igual ya hay muchísima evidencia en cuanto al beneficio de hacerlo en el mismo internamiento. Por ejemplo, en este metaanálisis, lo que se observó, y creo que es un poco lógico, es que a los que se les hizo colecistectomía temprana, pues tienen una reducción importante en el riesgo de complicaciones asociadas a eventos biliares. Si tú mandas a, a tu paciente con pancreatitis biliar a su casa, probablemente pueda desarrollar una, otra pancreatitis, colecistitis aguda, coledocolitiasis o colangitis. Por eso se recomienda hacerlo en ese internamiento. Y otra pregunta igual un poco específica, ¿cuándo vamos a hacer CEPRE? Realmente las guías lo que dicen es que la CEPRE no está indicada a menos que tu paciente tenga alguna otra complicación. ¿Cuál es esta complicación en específico? La colangitis o incluso se recomienda en colestasis persistente. Este estudio igual es súper importante, que es el APEC, que salió en el 2020. Aquí básicamente se comparó el hacer CEPRE en los pacientes con una pancreatitis biliar versus tratamiento conservador. En general se vio que no hay un beneficio de hacerle CEPRE a pacientes que tengan pancreatitis biliar, o sea, no hay cambios en mortalidad o en complicaciones, pero en el análisis de subgrupos lo que se vio es que en pacientes que sí tienen colangitis, sí hay una reducción en complicaciones y en mortalidad cuando hacemos la CEPRE. De ahí que solo hay que hacerlo en estos pacientes. Igual, ¿qué es mejor, dar opioides o dar no opioides? Porque también es una pregunta que pues siempre surge y siempre es un poco debatida. Este es un metaanálisis del año pasado donde se compara opioides versus no opioides. En el desenlace primario, que era el dolor que tenía el paciente a las 24 horas, realmente no hubo una diferencia significativa. Lo único es que los pacientes que no utilizan opioides, pues sí necesitaron analgesia suplementaria para controlar su dolor, pero tampoco hubo diferencias en cuanto a complicaciones como náusea, vómito, ni en mortalidad. Entonces parece hasta el momento que pueden ser igual de efectivos. Y en cuanto a los antibióticos, ¿cuándo los debemos utilizar? Nunca se recomiendan de manera profiláctica, incluso en pacientes que tengan una pancreatitis severa con necrosis pancreática. Si no tenemos un foco infeccioso o algún dato que nos orienta que se está infectando el paciente, no hay que dar antibióticos. Ahorita les voy a platicar en qué situación sí hay que darlo y cómo darlos. Entonces, en cuanto a las complicaciones, primero las colecciones pancreáticas, que es algo que siempre surge la duda de cómo clasificarlo, cuáles son. Básicamente, las colecciones pancreáticas se dividen en agudas, aquellas que aparecen en menos de 4 semanas tras el inicio del cuadro, y en crónicas, en más de 4 semanas. También lo podemos dividir en colecciones sin necrosis y con necrosis. Por ejemplo, una colección aguda que no tenga necrosis le decimos colección líquida. Una colección aguda que tiene necrosis es una colección necrótica. Ahora, una colección crónica sin necrosis es un pseudoquiste, que aquí en la imagen podemos ver cómo se ve en la tomografía. Y una colección crónica que tenga necrosis es una necrosis pancreática amurallada, que aquí igual tenemos un ejemplo de cómo lo veríamos en la tomografía. Y pues básicamente algunos puntos claves del manejo. Normalmente las colecciones agudas suelen resolver de manera espontánea en las primeras semanas. Las crónicas sí pueden resolver espontáneamente, pero es un poco más complicado. Entonces, por ejemplo, del pseudoquiste, cuando hay que drenarlo, el manejo preferido es el drenaje endoscópico transluminal. Y de la necrosis pancreática amurallada, las técnicas mínimamente invasivas, como el abordaje retroperitoneal. Ah, y otro punto súper importante, no vamos a drenar una colección. Antes se decía que teníamos que tomar en cuenta el tamaño de la colección, pero ahora las recomendaciones es drenarla cuando la colección sea sintomática, es decir, si coleciona dolor abdominal, si por su tamaño está obstruyendo el intestino, si está infectada, si está comprimiendo algún vaso periférico, o sea, que esté circundante. Y bueno, ahora sí les voy a platicar de una de las complicaciones más temidas en pancreatitis aguda, que es la necrosis pancreática infectada. Para diagnosticarlo, primero, un punto muy importante que hay que tomar en cuenta es el tiempo de evolución del paciente. Por ejemplo, en los primeros 14 días es un poco difícil que aparezcan este tipo de complicaciones. En los primeros 14 días, más que nada, hay respuesta inflamatoria sistémica. Más allá de los 14 días, ya empiezan a aparecer este tipo de complicaciones.
También tenemos que sospecharlo en un paciente que quizás ya estaba mejorando y luego empieza con un deterioro clínico. Por imagen, lo que podemos ver en la tomografía es que en las colecciones haya presencia de gas. Ese es un dato sugestivo de infección. Sin embargo, este dato solo está presente en el 50% de los pacientes. Y bueno, para el aislamiento del microorganismo que está causando la infección, lo que se puede hacer es la aspiración con aguja fina. Lo que sí tienen que tener muy en cuenta es que tiene un 25% de falsos negativos. Entonces, si un paciente se está deteriorando, tiene estos datos en imagen y tu aspiración con aguja fina dio negativo, pues de cualquier manera lo tienes que cubrir porque probablemente esté infectado. Y para el manejo de esta necrosis pancreática infectada, lo que ahora se prefiere es el llamado step-up approach, que consiste básicamente en primero drenaje percutáneo o endoscópico, y solo si el paciente no mejora con esta intervención, hacer necrosectomía mínimamente invasiva. Algunas preguntas que pueden surgir en cuanto al manejo de la necrosis pancreática es ¿cuándo lo vamos a drenar? Salió recientemente este trial donde compararon la intervención temprana, es decir, en las primeras 24 horas, versus esperar a que esta necrosis infectada te forme como que una pared. Y la verdad es que no hay diferencia en mortalidad. Entonces no hay prisa por drenar estas colecciones. Igual, comparando este step-up approach, que es el que les mencioné, contra la necrosectomía abierta, en este Panther trial, lo que se vio es una diferencia súper importante en complicaciones. En los pacientes que operaron, pues había un mayor riesgo de complicaciones, de falla orgánica. Entonces, el step-up approach actualmente es lo mejor que podemos hacer. Y ya tomando en cuenta el step-up approach, hay dos modalidades principales: hacer cirugía mínimamente invasiva o un abordaje endoscópico. Igual estos dos se han comparado, por ejemplo, en el MESER trial o en el Tension trial, y la verdad es que el abordaje mínimamente invasivo, es decir, quirúrgico, se asocia a más complicaciones, principalmente la formación de fístulas enteropancreáticas. Entonces, abordaje endoscópico. Y nada más para conocer la epidemiología, los microorganismos más frecuentes en esta complicación son E. coli, Enterococo faecium, anaerobios y Enterobacter. Si no tenemos un aislamiento, siempre hay que elegir un antibiótico que cubra los microorganismos más frecuentes y que penetre bien el tejido pancreático. Y, por supuesto, los carbapenémicos son una de las primeras opciones porque penetran bien el tejido pancreático. Específicamente, el imipenem se ha visto que es una buena opción en estas infecciones. Pero también hay otras opciones, por ejemplo, piperacilina, quinolonas o cefalosporinas. Y bueno, esta es una pequeña imagen para que vean cómo son estos abordajes para, para tratar esta necrosis pancreática infectada. Aquí vemos algunos abordajes quirúrgicos, como el abordaje retroperitoneal y el abordaje endoscópico, que recuerden, el endoscópico ha demostrado menos complicaciones. Y ya, algunas complicaciones brevemente, la pancreatitis aguda también se puede relacionar con isquemia intestinal, síndrome compartimental abdominal, trombosis de la vena esplénica o de la porta, y algo que se llama el síndrome del conducto pancreático desconectado, que básicamente hay una necrosis del conducto pancreático principal que evita que las secreciones pancreáticas puedan drenar al duodeno. Estas secreciones se empiezan a acumular en el páncreas y produce pancreatitis recurrente y colecciones también recurrentes. Es algo que siempre hay que tener en cuenta porque normalmente este diagnóstico se retrasa mucho, como que no se sospecha. Y bueno, no sé si quieren pasar de una vez a pancreatitis crónica. Bueno, vamos a empezar pancreatitis crónica. En cuanto a la epidemiología, 42 a 73 casos por cada 100.000 personas. Los factores de riesgo más importantes, el abuso de consumo de alcohol obviamente es de los más importantes, específicamente pacientes que consuman más de 60 a 80 gramos diarios. Puede ser idiopático en el 28 a 80% de los casos. También hay causas genéticas. El tabaquismo también se ha reconocido como un factor de riesgo independiente para su desarrollo y es dosis dependiente. A más cigarros al día, pues más probabilidad de desarrollar pancreatitis crónica. Y hay otras causas un poco menos frecuentes como la hipercalcemia, la hipertrigliceridemia, alteraciones anatómicas. Aquí les puse algunas anotaciones de las guías de la ACG, como de recomendaciones que nos dan. Por ejemplo,
Siempre tenemos que buscar en el paciente todos los factores de riesgo que nos puedan estar condicionando la enfermedad para identificar aquellos que podemos modificar e identificar también blancos terapéuticos. Un sistema que nos recomiendan utilizar es el TIGAR-O. El TIGAR-O es así como un checklist de todas las etiologías que existen para pancreatitis crónica, como para no perderlas de vista. Y este ANHEIM es un score que nos permite hablar de la severidad. Toma en cuenta el dolor, qué tantos episodios tiene de dolor al mes y así. Y otra recomendación que nos da es que siempre hay que buscar causas genéticas cuando no tenemos clara la etiología y especialmente si se trata de un paciente joven que quizás no tenga tantos factores de riesgo para esta enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, pues bueno, todos estos factores de riesgo, el alcohol, el tabaco, las alteraciones genéticas, pueden condicionar lesión de la célula sinar. Lo mismo, la lesión de la célula sinar promueve la liberación de mediadores inflamatorios, el reclutamiento de células pues igual inflamatorias, y esto de manera paulatina nos lleva a una inflamación y fibrosis del páncreas. Y lo que pasa a nivel de los conductos es que hay fibrosis del conducto, todas las secreciones del páncreas quedan ahí como con estasis y se empiezan a calcificar. Y finalmente esto también contribuye a toda la lesión del parénquima pancreático. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones, el dolor sin duda es uno de los datos pivote en la pancreatitis crónica. Es de los problemas más importantes para estos pacientes porque es muy incapacitante. Se describen varios tipos de dolor abdominal. Se puede dividir en cuanto al patrón, en cuanto a la frecuencia del dolor y la severidad. Creo que lo más importante es que el tipo de dolor más frecuente es el tipo C, que son los pacientes que están bien, pero de repente tienen episodios de dolor severo, incapacitante. Pero bueno, también hay otros tipos de dolor que, bueno, ya lo pueden leer con más calma. Y en cuanto a las complicaciones derivadas de la pancreatitis crónica, igual es frecuente que estos pacientes tengan pancreatitis agudas recurrentes, hasta en el 50% de los casos. También otra complicación súper importante, que ahorita vamos a hablar más de esto, la insuficiencia pancreática exocrina. Esto ocurre en el 10 hasta 13% de los pacientes. ¿Y cuándo vamos a sospechar que un paciente tenga insuficiencia pancreática? Principalmente con estos datos, que tengan diarrea crónica, que es una diarrea malabsortiva y luminal, que tenga flatulencias y distensión abdominal y esteatorrea. También, pues, estos pacientes pueden tener algunas alteraciones nutricionales. Por ejemplo, hasta el 8% de los pacientes tienen un IMC menos de 18. Esto no solo porque tienen un problema malabsortivo, sino porque son pacientes que usualmente tienen problemas con el alcohol, que tienen hiporexia. Y bueno, también, obviamente, la deficiencia de vitaminas liposolubles por la insuficiencia pancreática exocrina. También se ha visto que estos pacientes tienen mayor riesgo de osteopenia, osteoporosis y de fracturas. Y pues la insuficiencia endocrina, o sea, la diabetes pancreatogénica, hasta en el 33% de los pacientes. Y nada más como dato, la tríada clásica de la pancreatitis crónica es la esteatorrea, diabetes y calcificaciones pancreáticas. Solo que, pues, no es muy útil porque esta tríada suele aparecer en pacientes que ya tienen una enfermedad muy avanzada. Entonces, como para hacer el diagnóstico, tampoco es lo mejor. ¿Cuáles son los estudios de imagen que vamos a utilizar en pancreatitis crónica? Podemos utilizar TAC, resonancia magnética o ultrasonido endoscópico. ¿Qué recomienda la ACG? Actualmente recomiendan TAC o reso como primera prueba diagnóstica y ultrasonido endoscópico cuando nos queda duda del diagnóstico con estos estudios de imagen. Pero la verdad es que el ultrasonido endoscópico ya recientemente ha tomado un papel más importante. Ahorita les voy a decir por qué. Pero bueno, ¿cuáles son los hallazgos principales en TAC? Aquí están ordenados por frecuencia. Lo más frecuente que podemos observar en la TAC es la dilatación de los ductos pancreáticos, como podemos ver en esta imagen. También podemos ver atrofia del parénquima, es decir, un páncreas pequeño, calcificaciones ductales o de parénquima, que es lo que clásicamente conocemos. En ocasiones pueden aparecer colecciones, crecimiento glandular o estriación de la grasa un poco menos frecuente. En la resonancia magnética también hay ciertos hallazgos. En estas dos imágenes vemos un páncreas normal de un paciente sano,
pero lo que podemos ver, por ejemplo, en la imagen C son áreas hipointensas, señaladas con esta flecha un poco más grande, que corresponde a áreas de fibrosis pancreática. Puede haber también una reducción como del grosor antero-posterior del páncreas, y en la resonancia también se pueden ver calcificaciones, pero es más fácil verlas en TAC. Y una herramienta o una modalidad de la resonancia magnética que nos puede ayudar es la colangiopancreatografía por resonancia magnética. Esto principalmente para ver el diámetro de los ductos. Y una modalidad que tenemos que conocer es la colangiopancreatografía por resonancia magnética con secretina. Ustedes saben que la secretina es una hormona que promueve la liberación de enzimas pancreáticas. Entonces, cuando nosotros le damos secretina al paciente y luego hacemos resonancia magnética, no solo vamos a ver mejor los ductos porque van a dilatarse por la secreción, sino que también podemos ver qué tanta secreción está llegando al duodeno. Entonces, nos sirve como marcador morfológico y funcional del páncreas. Pero también hay que saber cuándo hacerlo. Esta resonancia con secretina se recomienda cuando los estudios de imagen no son confirmatorios, pero seguimos sospechando que el paciente tenga pancreatitis crónica. Y por último, el ultrasonido endoscópico. Ya hay incluso ciertos criterios para el diagnóstico de pancreatitis crónica, que son los criterios de Rosemont. Hay criterios mayores y hay criterios menores, que no me quiero meter mucho en eso, solo saber que existen y que ya con esto podemos hacer el diagnóstico también. Y algo que es un poco más reciente es la elastografía pancreática. Este estudio se hace con ultrasonido endoscópico y lo que nos permite ver es de manera temprana qué porcentaje del parénquima pancreático se está fibrosando. Ya no hay que esperarnos a que aparezcan calcificaciones o los otros hallazgos que les mencioné en la tomografía. E incluso ya hay igual scores que nos predicen la probabilidad de que el paciente efectivamente tenga pancreatitis crónica, como es este de Rosemont. Y les voy a hablar brevemente de las pruebas de función pancreática. Finalmente, estas pruebas son para diagnosticar la insuficiencia pancreática exocrina. No nos va a servir para hacer el diagnóstico de pancreatitis crónica, porque la insuficiencia pancreática exocrina puede existir en un paciente sin pancreatitis crónica. Básicamente solo para eso. Tenemos pruebas hormonales y tenemos pruebas no hormonales. En las pruebas hormonales, pues usamos sustancias que estimulan al páncreas, por ejemplo, la colecistocinina y la secretina. Las ventajas es que estas pruebas evalúan directamente la función acinar del páncreas, o sea, la función celular del páncreas. La desventaja es que son caras, no están en muchos lugares y son más invasivas, porque literalmente por endoscopio tienes que ir midiendo qué también está funcionando el páncreas, por así decirlo. Y bueno, las pruebas no hormonales, que son las que más conocemos, son la elastasa fecal, el test de aliento con triglicéridos y el tripsinógeno sérico, que la verdad no es tan útil. Ahorita les voy a platicar más específicamente de esta, que es la elastasa fecal. Y la recomendación, lo que les digo, no es para el diagnóstico, solo es complementario en pacientes con pancreatitis crónica. Aquí es una tablita de la sensibilidad que tienen las diferentes pruebas, dependiendo del grado de insuficiencia. Lo que destaca acá es que la elastasa fecal ya desde insuficiencia leve nos puede servir. También la actividad de quimiotripsina en heces, mientras que las otras pruebas, por ejemplo, la prueba cualitativa de grasa fecal, pues realmente se usa más para trastornos malabsortivos. Y el test de aliento con triglicéridos no se ha determinado su utilidad en insuficiencia leve o moderada, pero es bastante buena para insuficiencia severa. Y nada más como un breve comentario de la elastasa fecal, porque es un estudio que tenemos aquí en México y es bastante accesible. Básicamente, para decir que el paciente tiene datos compatibles con insuficiencia pancreática, el punto de corte son menos de 200 microgramos sobre gramo. Hola. Hola. Sí, no, sigue. La elastasa fecal es una enzima del páncreas que se une a las sales biliares y no se degrada en el intestino. Entonces la medimos en heces fecales. Y bueno, la elastasa fecal correlaciona bien con otras enzimas como la amilasa, la lipasa y la tripsina. Entonces es un buen marcador de la función exocrina pancreática. Nada más del manejo del dolor. Hay escalas para decir, o sea, como objetivas para decir qué también está respondiendo nuestro paciente a nuestro manejo. Por ejemplo, esta que es la Brief Pain Inventory y la de McGill.
Para la analgesia en estos pacientes, lo que nos recomiendan es utilizar la escalera analgésica de la OMS, que ya saben, primer escalón, no opioides, segundo escalón, opioides débiles y en el tercer escalón, opioides fuertes. La verdad es que el gran porcentaje de los pacientes no van a responder a este primer escalón y van a necesitar la administración de opioides. Eh, Otra pregunta que surge en algunos artículos es, ¿las enzimas pancreáticas o los antioxidantes tienen alguna utilidad en el manejo del dolor? Parece que las enzimas pancreáticas no tienen efectividad, pero en este estudio se probó esta combinación de antioxidantes y se vio que sí tenía cierta utilidad para manejar el dolor en estos pacientes. Y una recomendación que nos hace la ACG es que los pacientes tienen que suspender el consumo de alcohol y de tabaco, ya que parece que se puede asociar a episodios de dolor. Obviamente es muy difícil y no muchos lo logran, pero es algo que hay que intentar con el paciente. Otro tratamiento que se le ofrece a estos pacientes, sobre todo cuando son muy refractarios al manejo analgésico, son el tratamiento endoscópico y el quirúrgico. En el endoscópico lo que se hace es siempre con esfinterotomía, se puede colocar un stent como ven en la imagen o se pueden extraer los litos ductales. También está la opción de hacer litotricia extracorpórea con ondas de choque. Comparando estas modalidades de endoscopía, en el 2007 se hizo un ensayo clínico aleatorizado donde se comparó la litotricia extracorpórea versus litotricia más CEPRE en el manejo del dolor. Lo que se vio a 2 años es que realmente pues el dolor que tenían los pacientes era bastante similar, entonces parecen igual de efectivas. Y el manejo quirúrgico, pues existen varias técnicas quirúrgicas. Eh, ¿En quiénes se va a recomendar el manejo quirúrgico? Los que se ha visto que mejor responden al tratamiento quirúrgico son aquellos que llevan solo 2 a 3 años tras el inicio de los síntomas, a los que se les haya hecho 5 o menos procedimientos endoscópicos o aquellos que todavía no estén utilizando opioides. En ellos la respuesta en cuanto al dolor es mucho mejor. Y también otro estudio donde se comparó la cirugía versus el tratamiento endoscópico, lo que se observó es que la cirugía fue mucho más efectiva a 5 años para el manejo del dolor versus el tratamiento endoscópico. Sin embargo, la recomendación de la ACG actualmente es primero intentar procedimientos endoscópicos, porque son menos invasivos, más fáciles de hacer, y reservar la cirugía para pacientes cuando falla este tratamiento. Y bueno, ya vamos a terminar. ¿Cuál es el manejo de la insuficiencia pancreática exocrina? ¿Es realmente efectivo dar enzimas pancreáticas? Ya en este metaanálisis, por ejemplo, que salió en el 2017, se vio que el usar enzimas pancreáticas mejoró de manera significativa el coeficiente de absorción de grasa cuando se comparó con placebo. Realmente estos estudios no nos hablaron tanto de desenlaces nutricionales, porque son estudios que solo se llevaron a cabo durante 2 meses. Pero en teoría, pues tendría un beneficio también nutricional, porque finalmente sí aumenta la absorción de grasa, de vitaminas y demás. ¿Cuáles son los puntos clave para usarlos? Primero, hay que iniciar con una dosis estandarizada. Algunos recomiendan de 40,000 a 50,000 unidades con las principales comidas. Un punto súper importante, estas pastillas hay que darlas mientras el paciente está comiendo, no hay que darlas antes ni después. ¿Y cómo se va titulando la dosis? La dosis debe individualizarse con base en la mejoría de los síntomas del paciente. Y pues la ACG sí recomienda pues el reemplazo enzimático para reducir las complicaciones de la malnutrición. Y ya para terminar, una complicación igual importante en estos pacientes es la diabetes mellitus pancreatogénica, que también se conoce como tipo 3C. Se va a desarrollar en el 26 hasta 80% de los pacientes. El tamizaje en estos pacientes parece ser igual a los que recomienda la ADA, es decir, glucosa en ayunas, hemoglobina glucosilada, y la recomiendan anualmente. Igual puede surgir una pregunta muy importante. ¿No? ¿Qué tal si mi paciente tiene pancreatitis crónica, pero tiene otros factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2? ¿Hay alguna manera de diferenciarlo? La verdad es que sí. Se puede hacer un test con estimulación, con secretina, con algunos nutrientes y luego medir pues estas proteínas en plasma. Lo que vemos en la diabetes tipo 3C o pancreatogénica es que los pacientes no tienen una respuesta con polipéptido pancreático, simplemente porque pues ya no tienen mucho parenquima pancreático para liberarlo. Entonces, el polipéptido pancreático está bajo o ausente ante esta prueba de estimulación. Y algunas generalidades del tratamiento.
El tratamiento de elección en estos pacientes es la insulina. Algunas guías como que te mencionan que la metformina la puedes utilizar cuando piensas que tiene un componente también de resistencia a la insulina. Y tenemos que evitar siempre las tiazolidinedionas. Estos fármacos se asocian a fracturas y ya dijimos que esos pacientes pueden tener complicaciones como osteoporosis y fracturas. Entonces, de plano, estas no las podemos utilizar. Y parece que también los ISGLT2 no debemos utilizarlo en estos pacientes porque podrían aumentar el riesgo de una cetoacidosis euglucémica.